Hola amigos, es probable que estén esperando mi análisis, porque he trabajado muy duro para tratar de comprender lo que ha sucedido. Ya saben que no me conformo con explicaciones sencillas, ni oficiales, sino que trato de buscarle los tres pies al gato. No he querido sacar ningún vídeo de actualidad sobre el asalto al Congreso como hicieron otros canales, sino digerir los acontecimientos para reflexionar sobre lo sucedido. Esta partida de ajedrez no se ha acabado todavía, aunque se haya perdido una jugada importante que estaba prevista. Artículo de opinión. No hay sorpresa. Tempestad sobre Washington. Fue como el asalto a la Bastilla. El presidente no acepta la derrota. Lin Ut tenía razón sobre Pence. Ut cree que Trump no ha cedido. Ola de dimisiones en la Casa Blanca. Twitter bloquea la cuenta del presidente. Trump promete una transición ordenada. Esto no ha terminado, acaba de empezar. Ya se conocía la deslealtad de Mike Pence. No se esperaba otra cosa del vicepresidente. No es la última carta que le queda a Trump. Intentan destituir al presidente antes de tiempo. Lo único sorprendente fue el asalto al Congreso. Interrumpieron la exposición de pruebas de trampas. El Congreso se vuelve a reunir para revisar los votos. Pence no tuvo el valor de rechazar los votos electorales. Trump activa la Guardia Nacional después del estallido. Derribaron 4 barreras de seguridad en el Congreso. El Congreso debate en secreto la destitución anticipada del presidente. Comenzamos. La deslealtad del vicepresidente Mike Pence no ha sorprendido a nadie, pero nos negábamos a aceptarlo y mantuvimos un hilo de esperanza hasta el último momento. Un hilo que no se ha roto, porque esto no ha terminado, sino que acaba de empezar. Porque no ha fallado la última opción que le quedaba a Trump. Tiene más ases en la manga y prometió que nunca aceptaremos la derrota al hablar el miércoles en un mitin ante miles de simpatizantes. Toda acción tiene una reacción, como dijo ayer Sigmund Bathory. El abogado Lin Ut tenía razón sobre Mike Pence todo el tiempo. Esto valida todo lo publicado por Lin Ut. La única sorpresa fue el asalto al Congreso, curiosamente encabezado por un vikingo famoso tatuado, porque ya se había fotografiado varias veces en las manifestaciones contra el presidente con el mismo atuendo, de piel roja y vikingo. Lo que confirmaría, un ataque de bandera falsa para echarle la culpa a Trump, como ya han hecho los medios de propaganda. En realidad no hubo asalto del Capitolio, sino que fueron dejados entrar deliberadamente porque había infiltrados entre los manifestantes, como siempre suele ocurrir en todas las manifestaciones. Falsa bandera. La redada de bandera falsa en el edificio del Capitolio ayer, liderada por agentes vestidos como partidarios de Trump, preparó el escenario para justificar la deslealtad cuando los propios demócratas y los republicanos votaron para instalar a Joe Biden como presidente. Ahora, los medios de propaganda, las grandes tecnologías y los legisladores están impulsando la narrativa de que Trump tiene la culpa de todo, que todos sus partidarios son violentos, que son unos salvajes, y que el presidente Biden debe invocar la ley de insurrección para purgar a todos los patriotas. Un director de ABC News incluso está pidiendo una limpieza de la nación mediante la eliminación de todos los partidarios del actual presidente. La congresista Cori Bush pide que todos los miembros del Congreso,
que objetaron los votos sean expulsados del Congreso. La única razón por la que el senador Schumer y otros están pidiendo que se destituya inmediatamente al presidente de su cargo bajo la 25ª enmienda es porque saben que está a punto de actuar contra ellos. Los escenarios restantes hipotéticos serían: primero, Trump invocaría la autoridad militar; segundo, un levantamiento armado contra la tiranía; y tercero, los estados podrían separarse de la Unión o anular las leyes federales. Nadie sabe el futuro. El asesor económico de la Casa Blanca, Peter Navarro, acaba de publicar el segundo de una serie de informes que explican exactamente cómo hicieron trampa. Estrategia. Esta estrategia ha dado resultado, puesto que casi 100 congresistas demócratas apoyan la destitución de Trump vía impeachment, tras la violencia de sus partidarios. Numerosas fuentes, supuesta violencia, claro, numerosas fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que también se han mantenido discusiones informales sobre la invocación de la 25ª enmienda de la que trata sobre la sucesión del presidente. 4 personas murieron cuando irrumpieron violentamente en el Capitolio. El jefe de la policía de Washington, Robert Conti, informó que entre las víctimas se encuentra una mujer desarmada, que fue alcanzada por un disparo de la policía del Capitolio, así como otras 3 personas que fallecieron en supuestas emergencias médicas. La víctima del tiroteo en el Capitolio ha sido identificada como una veterana de la Fuerza Aérea durante 14 años. Su nombre era Ashley Babbitt. Mi más sentido pésame para su familia. Además, fue muy raro que los guardias los dejaran pasar sin lucha. Creo que el objetivo fue interrumpir la exposición de pruebas sobre anomalías en los comicios, a la vez que desacreditar a los patriotas. Ahora se ha hecho realidad una frase profética: la tormenta está aquí. El Congreso se volvió a reunir el miércoles por la noche para revisar los votos del colegio electoral con guardias fuertemente armados después del asedio al Capitolio, horas después de que los manifestantes irrumpieran en el Capitolio. Tras verse obligado a interrumpir la víspera de la sesión del conteo de votos electorales por la irrupción en el Capitolio, el Congreso ha aprobado finalmente este jueves los resultados del colegio electoral que certifican al demócrata Joe Biden como próximo inquilino de la Casa Blanca. Entre comillas, el número total de electores designados para votar al presidente es de 538, siendo la mayoría 270 para Joseph R. Biden del estado de Delaware, quien recibió 306 votos, mientras que el presidente Trump del estado de Florida recibió 232, declaró el actual vicepresidente Mike Pence. Dimisiones. Según los informes, el presidente le dijo al jefe de gabinete de Mike Pence, llamado Mark Short, que no era bienvenido en la Casa Blanca hoy. Además, se informa que algunos de los principales asesores de Trump están considerando dimitir tan pronto como esta noche. Mientras asesores de la Casa Blanca dijeron que dimitirían, incluyendo al enviado para Irlanda del Norte, Mick Mulvaney, y el principal asesor sobre Rusia, Ryan Tully, se esperan más salidas pronto. A Trump le quedan 13 días en la Casa Blanca ahora que el Congreso ha certificado la victoria del demócrata Joe Biden. Pero miembros de su gabinete y aliados del presidente han discutido la posibilidad de invocar la Constitución para destituirlo antes de esa fecha, según una fuente conocedora de la situación. También se discute un juicio político
por parte de la Cámara y la destitución por parte del Senado o una invocación de la 25ª enmienda que requiere el consentimiento del vicepresidente, el gabinete y el Congreso. El mandato de Trump finalizaría a las 11:59 am del 20 de enero si no lo echan antes de tiempo. De hecho, Infowars ha informado que el Congreso está debatiendo en secreto la eliminación de Trump mediante la 25ª enmienda, quiero decir, la expulsión. Crecen los llamamientos para que el presidente sea destituido de su cargo inmediatamente mediante un juicio político. Los llamamientos para destituir al presidente de su cargo están aumentando el miércoles por la noche, o estaban, por parte de miembros demócratas del Congreso, un gobernador demócrata, los que nunca han sido partidarios de Trump y los medios de propaganda. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió al vicepresidente Pence que destituya a Trump bajo la 25ª enmienda de la Constitución que permite a los miembros del gabinete destituir a un presidente que está supuestamente incapacitado. Al menos un republicano y 19 demócratas de la Cámara también pidieron lo mismo. Sin embargo, una fuente familiarizada con la situación dijo que era improbable que el esfuerzo se lleve a cabo, y la mayoría de los republicanos del Congreso han mostrado poco interés en presionar al gabinete para que actúe. Decepción. Mike Pence no tuvo el coraje, esto entre comillas. Repito, Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. Estados Unidos exige la verdad, escribió en Twitter el todavía presidente. Trump había instado a Pence en los días previos a la sesión conjunta que descartara los votos electorales de los estados de campo de batalla donde se cuestiona la integridad de la elección. En declaraciones a una multitud de apoyo fuera de la Casa Blanca, pidió el miércoles una vez más a su presidente que use el poder para rechazar los resultados de las elecciones presidenciales en esos estados. Los legisladores republicanos impugnaron los resultados de las votaciones en el estado de Arizona Oeste, lo que desencadenó un debate de 2 horas antes de certificar la victoria de Joseph Biden en las elecciones presidenciales. El mayor crítico fue el republicano en el Senado, Mitch McConnell, quien advirtió que desautorizar a los votantes y a las cortes dañaría a la República para siempre. Nada ante nosotros prueba que hayan tenido lugar hechos ilegales, entre comillas, claro, que se acerquen a la magnitud que hubiera cambiado el resultado de los comicios a su juicio. Excusa perfecta. En una declaración emitida poco antes de una sesión conjunta del Congreso para certificar los votos del colegio electoral, Mike Pence dijo que era mi juicio meditado, que mi juramento de apoyar y defender a la Constitución me limita a reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no. Cierra comillas. Esta es una excusa magnífica, pero me parece que la realidad es que temía por su vida y por la de su familia, puesto que han muerto ya varios republicanos en circunstancias extrañas. Esto fue lo que dijo, entre comillas. Algunos creen
que como vicepresidente debería poder aceptar o rechazar votos electorales unilateralmente. Otros creen que los votos electorales nunca deben impugnarse en una sesión conjunta del Congreso. Después de un estudio cuidadoso de nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestra historia, creo que ninguno de los puntos de vista es correcto. Dicho esto, Pence apoyó los esfuerzos de los legisladores republicanos para oponerse a la certificación de los votos electorales. Al menos una docena de senadores encabezados por el senador Ted Cruz, republicano por Texas en castellano, Texas en inglés, dijeron que no van a aceptar los resultados electorales a menos que haya una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados electorales en los estados en disputa, incluida Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia y Nevada. Un asalto de película. El asalto al Capitolio comenzó después de que los demócratas comenzaron a leer declaraciones preparadas que afirmaban que Joe Biden ganó el voto popular y que los comicios fueron justos, honestos y transparentes, supuestamente. En realidad existe una abrumadora evidencia de manipulación electoral coordinada y generalizada. Personas que ondeaban banderas debidamente preparadas atravesaron las barricadas y desbordaron a la policía del Capitolio, apiñándose dentro del edificio donde ambas cámaras deliberaban sobre las objeciones y los votos electorales. Se suspendieron las deliberaciones y se evacuó a los legisladores. Cuando irrumpieron en el edificio, se emitió una orden de cierre de emergencia y se les dijo a los miembros del Congreso que se cubrieran debajo de su escritorio y se prepararan para el asalto al edificio. Algunos miembros del personal dicen que se están refugiando en el lugar en las oficinas del Congreso. La policía lanzó gases lacrimógenos y ordenó la evacuación de varios edificios de oficinas después de que los manifestantes irrumpieron en el Capitolio y fueron vistos marchando por los pasillos del Congreso, donde los legisladores se reunían para certificar la victoria de Joe Biden. La policía evacuó oficinas de legisladores después de que los manifestantes ingresaran al Capitolio, informó el congresista demócrata Richie Torres en un comunicado. Las imágenes en las redes sociales muestran a las fuerzas del orden con sus armas desenfundadas y apuntando hacia una puerta con barricadas en el piso. Pacificación. Debido a los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró un toque de queda desde la noche del 6 hasta la madrugada del 7 de enero. Por su parte, el estado de Virginia envió tropas de la Guardia Nacional a la capital para ayudar a controlar las protestas. Por su parte, el presidente pidió a sus partidarios que permanecieran en paz y apoyaran a la policía del Capitolio. Entre comillas, por favor, apoyen a nuestra policía del Capitolio y a las fuerzas del orden, escribió en Twitter. Ellos realmente están del lado de nuestro país. Manténgase en paz. Trump exhortó a sus partidarios que ingresaron a la fuerza en el Capitolio a no ejercer violencia y a proteger la ley. Entre comillas, les pido a todos en el Capitolio que permanezcan pacíficos, sin violencia. Recuerden que somos el partido de la ley y del orden. Y respeten la ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de uniforme azul. Gracias. Publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. El presidente activó la Guardia Nacional el miércoles después del asalto al Capitolio. Twitter ha bloqueado la cuenta del presidente durante 12 horas y amenaza con suspensión permanente. Facebook e Instagram han hecho lo mismo.
Futuro impredecible. Trump promete una transición ordenada, pero advierte que esto acaba de empezar. El presidente ha prometido este jueves una transición ordenada a la nueva administración que asumiría la presidencia el próximo 20 de enero, si bien ha advertido que la lucha solo ha empezado. Según el abogado Lin Wood, Trump no cedió en absoluto y la transición de poder no significa exactamente una transición a Biden, puesto que no felicitó a su rival ni dijo que dejaría la Casa Blanca. A juicio de Lin Wood. Más importante aún, el presidente no especificó qué significaría la transición ordenada. Podría estar refiriéndose a la transición lejos de la tiranía del pantano y el regreso del poder al pueblo. Todos son interrogantes. A su juicio, la declaración del presidente parece estar diseñada para desarmar a quienes piden su destitución inmediata bajo la 25ª enmienda para que pueda continuar trabajando en una solución militar. Esto es solamente una de las muchas interpretaciones que existen. También retuiteó otra declaración de un usuario de Parler llamado Storm is upon us, o sea, la tormenta está sobre nosotros, quien explicó: duerman bien esta noche, patriotas. El proceso constitucional se desarrolló hasta el final y Trump no interfirió ni una vez. Te va a encantar cómo termina esta película. Cierra comillas. Si fuera cierto que el presidente firmó Nesara el 2 de noviembre, habría nuevas elecciones en marzo. ¿Qué pasaría hasta entonces? No lo sabemos. Los próximos días hasta el 20 de enero ya serán impredecibles y emocionantes. Según Judy Bington, la coalición tiene el control y las cosas iban de acuerdo con el gran plan. Se han presentado más de 600.000 acusaciones en tribunales federales en todo el país desde que el presidente asumió el cargo. Esto está entre comillas, porque es una opinión de Judy Bington, muchas de las cuales estaban a punto de cumplirse. Desde el jueves 7 de enero. En las próximas semanas habrá muchas cosas expuestas, todas en los próximos meses. Apaguen las noticias principales. Debemos respirar hondo, tomar una posición y ponernos del lado de la justicia. Disfruten del espectáculo. Informe de inteligencia. Informe de inteligencia de Operación Divulgación del 4 de enero de 2021. Primero, la economía de China está en camino del colapso, razón por la cual el PCC ha estado intentando influir en el resultado de los comicios. Segundo, el último proyecto de ley de ayuda en realidad incluye una cuenta regresiva de 180 días para que el gobierno y todas las agencias revelen su conocimiento de los ovnis. Tercero, esto coincide con el plan de divulgación de goteo sugerido por algunos grupos dentro de la coalición. Cuarto, sin embargo, la divulgación se está acelerando ahora mismo, ya que nos hablaron el mes pasado sobre la existencia de una federación galáctica. Quinto, la existencia de una federación galáctica se conoce desde hace años y solo recientemente se mencionó en los principales medios de comunicación. Sexto, aunque parece que la CIA ha sabido de una federación galáctica desde la década de 1980. Séptimo, cualquiera que sea el resultado de los comicios, 2021 es el año en el que la humanidad recupera el control del planeta, en su opinión. Octavo, la gran conjunción ocurrió el 21 de diciembre de 2020, lo que significa que ahora mismo estamos en la era de Acuario. Noveno, es hora de que la humanidad se reconozca a sí misma como una conciencia colectiva y avance espiritual y tecnológicamente. Décimo,
El primer paso es deshacerse de los orcos del pantano. 11. El segundo paso sería un nuevo sistema financiero, jubileo de la deuda y rescate de divisas. 12. El tercer paso sería la divulgación. 13. Confía en el plan. Y una noticia para despedirnos. Tribunal de Londres niega la fianza a Assange por riesgo de que se vuelva a escapar. Una juez británica negó el miércoles la fianza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, debido a que dijo que existe el riesgo de que huya de la justicia mientras Estados Unidos intenta conseguir su extradición. Esto es todo por el momento y muchísimas gracias.